El garage de lujo estaba silencioso, solo roto por el goteo de aceite y el leve zumbido de luces que parpadeaban. En el centro, un Mercedes G63 AMG negro, completamente dañado, parecía más una reliquia condenada que un auto de lujo. Los más de 30 mecánicos expertos rodeaban el vehículo, murmurando entre ellos, sacudiendo la cabeza, algunos incluso riendo con desprecio. Un hombre apareció en la entrada. Su ropa era vieja, manchada de grasa, las manos ásperas y llenas de callos. Su mirada, sin embargo, era firme y decidida. Los expertos se detuvieron, mirándose entre sí con incredulidad. «¿Ese es el mecánico que va a arreglarlo?», susurró alguien. Él respiró hondo, ajustó su gorra y caminó hacia el auto, cada paso resonando en el piso pulido del garage. La cámara seguía su avance con un traveling lento, capturando los detalles: el humo que se elevaba del motor, las chispas de metal, la luz de los chandeliers reflejándose en la pintura negra del G63. Mientras se acercaba, un experto mayor se adelantó, cruzando los brazos. «Ni siquiera un equipo completo podría revivir eso», dijo con desdén. Otros asintieron, algunos con sonrisas burlonas. El mecánico sin hogar no respondió. Se inclinó sobre el capó abierto, inspeccionando con calma cada cable, cada tornillo doblado, cada fuga de aceite. Su mirada penetrante parecía atravesar el caos mecánico, identificando problemas que los demás no podían ver. En su mente, el tiempo corría. Un reloj en la pared marcaba 15 minutos, la recompensa esperándolo al final, 2 millones y el respeto de todos los presentes. Cada segundo contaba, y mientras los expertos lo observaban con escepticismo, él solo veía un desafío que estaba dispuesto a conquistar. El mecánico comenzó a rodear el Mercedes G63 AMG con pasos medidos. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si pudiera escuchar los susurros del auto herido bajo el capó. Los expertos seguían mirándolo con incredulidad y un poco de impaciencia, murmurando entre ellos. Algunos se apoyaban en herramientas relucientes, otros cruzaban los brazos con desdén. «Esto no tiene solución», decía uno, mientras otro asentía. «Ni siquiera el mejor taller del país podría revivir este desastre». Él no respondió. Se arrodilló frente al motor, levantando lentamente la tapa con una mezcla de cuidado y fuerza. El humo negro se levantó en pequeñas nubes que brillaban con la luz de los chandeliers. Cada cable roto, cada tornillo pelado y cada fuga de aceite era un rompecabezas que el mecánico examinaba con precisión. Sus manos ásperas tocaron el metal caliente, oliendo el humo y la grasa, identificando fallas que los demás habían pasado por alto. De repente, un chispazo saltó de uno de los conectores del motor. Un olor a quemado llenó el aire. Algunos expertos retrocedieron instintivamente, mientras él sonrió levemente, casi imperceptible. «Eso es fácil de solucionar», murmuró para sí mismo, como si hablara con el auto. Con una herramienta improvisada, ajustó un cable y el chisporroteo cesó. Mientras inspeccionaba, recordó sus días de aprendizaje, noches trabajando en talleres improvisados, robando minutos de sueño para estudiar manuales de autos, la frustración de no tener recursos y la pasión que lo mantenía vivo. Cada recuerdo lo fortalecía y cada movimiento suyo mostraba una mezcla de experiencia y amor por la mecánica que pocos podían igualar. Uno de los expertos más arrogantes, un hombre de unos 40 años con overol perfectamente limpio, se inclinó para mirar de cerca. «No tienes idea de lo que estás haciendo, chico», dijo con tono burlón. El mecánico lo ignoró, enfocándose en un cable del motor parcialmente quemado, observando cómo la corriente se interrumpía y el auto permanecía inmóvil. Sabía que si lograba reconectar esa pieza, podría acercarse al corazón del problema. El reloj seguía avanzando. Cada tic parecía más fuerte que el anterior. 14 minutos, 13. Su respiración era profunda y controlada.
Ajustó el sistema eléctrico con precisión quirúrgica, sintiendo la resistencia de los cables viejos y el metal doblado bajo sus dedos. Una gota de sudor recorrió su frente mientras conectaba un terminal crítico. El motor hizo un leve clic, y por un segundo, todos contuvieron la respiración. El mecánico se levantó, inspeccionando otras partes del auto, la transmisión parcialmente desalineada, los frenos con líquido quemado, los paneles golpeados y mal ajustados. Cada detalle parecía un obstáculo imposible, pero él veía soluciones donde otros veían desastre. Sacó un pequeño destornillador viejo de su bolsillo, una llave que había encontrado en la calle, y comenzó a trabajar con paciencia infinita. Los murmullos de los expertos se intensificaron. Algunos comenzaron a notar que no era un simple hombre desesperado, sino alguien que realmente tenía un plan, una estrategia que los superaba. Sin embargo, la mayoría seguía escéptica, seguros de que, al final, todo terminaría en fracaso. Él, por su parte, solo veía el desafío frente a él y el Mercedes G63 AMG como un rompecabezas gigante que estaba decidido a resolver. Cada chispa que saltaba, cada pequeño humo que se escapaba, cada resistencia de un tornillo oxidado era un signo de que el auto estaba vivo, pero necesitando su toque experto. Finalmente, después de varios minutos de inspección intensa, retrocedió un paso y miró a su alrededor. Todos los expertos estaban expectantes, algunos con cejas arqueadas, otros con sonrisas escépticas. Él respiró hondo y dijo en voz baja: «Bien, ahora sé lo que tenemos que hacer». La tensión en el garage alcanzó su punto máximo. Los próximos pasos serían decisivos, y todos lo sabían. El mecánico se arrodilló frente al motor, ajustando primero los cables principales. Sus dedos se movían con rapidez y precisión, casi como si cada uno tuviera vida propia. Sin embargo, apenas comenzó, un primer obstáculo real apareció. Uno de los tornillos de la tapa del motor estaba completamente pelado. No había forma de desenroscarlo con sus herramientas improvisadas. Los expertos soltaron risas bajas, algunos con sonrisas burlonas. «Te dije que esto era imposible», murmuró uno. Él suspiró, pero no se rindió. Sacó una pequeña lima que llevaba en el bolsillo, ajustó la cabeza del tornillo con cuidado y poco a poco lo aflojó. Cada movimiento parecía lento y peligroso, pero al mismo tiempo perfecto. Chispas pequeñas saltaron cuando el metal rozó la lima, iluminando su rostro sudoroso bajo las luces del garage. Mientras trabajaba, el Mercedes crujía, como si reaccionara a sus manos. Cada cable que ajustaba, cada pieza que tocaba, hacía que el corazón mecánico del G63 pareciera latir de nuevo. El reloj en la pared marcaba 12 minutos restantes, y la presión comenzaba a sentirse en el aire. Los murmullos de los expertos aumentaban, algunos murmurando entre ellos: «No sé cómo lo hace. Nunca había visto algo así», mientras otros seguían escépticos. El mecánico pasó a la transmisión parcialmente desalineada. Era un sistema delicado y peligroso. Un movimiento incorrecto y podría romper todo. Con cuidado, levantó una palanca improvisada y ajustó el engranaje principal. En ese instante, un pequeño chispazo salió de los contactos eléctricos, seguido de un humo tenue. Los expertos retrocedieron, algunos tapándose la boca, otros agarrando herramientas para protegerse. Él, sin embargo, permaneció concentrado. Sus ojos recorrieron cada detalle: tornillos, cables, paneles, hasta los residuos de aceite que podrían causar problemas en los próximos segundos. Encontró una fuga crítica en el sistema de combustible y, con unas mangueras viejas que había traído consigo, improvisó una solución temporal. Cada acción era un equilibrio entre riesgo y precisión, como caminar sobre un alambre invisible mientras el reloj avanzaba implacable. Uno de los expertos más arrogantes decidió interferir. Mientras el mecánico ajustaba la válvula principal, el hombre intentó mover un panel para ayudar.
pero en realidad quería sabotear el progreso. El mecánico lo notó en un parpadeo. Con una sonrisa ligera y sin levantar la voz, ajustó el panel de forma que todo quedara en su lugar, dejando al experto con una expresión de frustración y sorpresa. El tiempo seguía corriendo. 10 minutos. 9. Su respiración se volvió más profunda, concentrada. Sabía que cada segundo desperdiciado podría significar el fracaso. Cada movimiento era calculado. Girar un tornillo, conectar un cable, presionar un pistón. Las luces del garage reflejaban su esfuerzo, las chispas iluminaban sus manos ásperas, y el Mercedes parecía responder a su toque con pequeños crujidos de esperanza. De repente, un nuevo problema apareció. El sistema de encendido estaba parcialmente quemado. Sin él, el motor jamás arrancaría. El mecánico miró alrededor y vio que no había reemplazo inmediato. Tomó un respiro profundo y con paciencia infinita ajustó manualmente los contactos, usando incluso trozos de cable de repuesto que había traído consigo en su chaqueta vieja. El humo comenzó a disiparse y un leve clic se escuchó. Los expertos se miraron entre sí, sorprendidos. Algunos no podían creer lo que veían. Otros comenzaron a cuestionar si realmente había algo imposible. El mecánico, sin embargo, permaneció concentrado, sabiendo que esto era solo el principio de la verdadera prueba. Cada ajuste que hacía acercaba el Mercedes G63 AMG a la vida, pero también cada segundo que pasaba aumentaba la presión, la tensión y el riesgo de fracaso. Finalmente, después de varios minutos de ajustes minuciosos, se levantó un momento para observar su progreso. El auto todavía no arrancaba, pero por primera vez parecía casi vivo. Los expertos, que antes se burlaban, ahora murmuraban entre ellos, algunos con miedo de reconocer que tal vez, solo tal vez, el hombre frente a ellos podría lograr lo imposible. El mecánico continuaba trabajando bajo la luz cálida y fría que caía sobre el Mercedes G63 AS AMG, y por primera vez el silencio del garage se volvió casi opresivo. Cada ruido del auto, cada crujido de metal, parecía amplificado. Los expertos rodeaban el vehículo, murmurando, algunos inclinándose para observar de cerca, otros apoyándose en el banco de herramientas, esperando el momento exacto para señalar un error. De repente, al intentar arrancar el motor después de ajustar varios cables y conexiones, ocurrió el primer gran contratiempo. El motor no respondió. Solo un débil clic, seguido de un chasquido y un pequeño humo negro que se elevó desde la entrada del motor. Los expertos intercambiaron miradas de satisfacción y desdén. «Te dije que esto iba a fracasar», gritó uno, mientras otro murmuraba, «Ni siquiera un taller profesional podría arreglarlo así». El mecánico suspiró, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Respiró hondo, evaluando cada pieza y cada conexión. Sabía que un movimiento en falso podía destruir algo crítico, pero también sabía que rendirse no era una opción. Se inclinó de nuevo sobre el motor y comenzó a revisar las piezas dañadas más finamente. Un cable parcialmente fundido, un tornillo deformado y un pistón que parecía casi bloqueado. Cada detalle era un desafío, y cada segundo que pasaba aumentaba la presión. Mientras trabajaba, su herramienta se resbaló de sus manos y golpeó una de las bujías, provocando una pequeña chispa que encendió un mini incendio de aceite sobre una de las cubiertas del motor. Un olor intenso a quemado llenó el aire y el humo comenzó a subir. Algunos expertos retrocedieron rápidamente, cubriéndose la cara. Otros miraban con los ojos abiertos, incapaces de creer lo que estaba ocurriendo. Él, sin embargo, no se inmutó. Rápidamente agarró un trapo y sofocó las llamas, manteniendo la calma mientras el reloj avanzaba. 8 minutos restantes. Su respiración era profunda, controlada, pero sus ojos reflejaban la tensión máxima. Cada chispa,
Cada humo que escapaba, cada sonido del motor parecía desafiarlo a rendirse, pero él mantenía la concentración absoluta. Uno de los expertos, un hombre arrogante que no había dejado de criticarlo, decidió interferir de nuevo. Mientras el mecánico ajustaba un cable delicado, el hombre intentó girar una palanca para ayudar, pero en realidad desajustaba otra pieza crítica. El mecánico lo notó al instante. Sin levantar la voz, con un rápido movimiento, ajustó todo otra vez, dejando al experto con la boca abierta y los demás mirando incrédulos. Su habilidad no solo era técnica, sino también instintiva. El motor volvió a hacer un sonido débil, como si respirara. Pero justo cuando parecía que avanzaba, un nuevo contratiempo apareció. La batería del auto tenía un fallo en los terminales, y sin ella, el motor nunca arrancaría. El mecánico buscó en sus bolsillos y en su pequeña caja de herramientas improvisadas, encontrando cables de repuesto y conectores que había traído consigo, algunos doblados y viejos, pero funcionales. Con precisión quirúrgica, comenzó a reconectar cada terminal, ajustando con cuidado cada conexión para que el flujo eléctrico fuera perfecto. Mientras trabajaba, recordó un instante de su pasado. Noches bajo la lluvia, aprendiendo mecánica con su mentor, improvisando con lo que tenía, sintiendo que cada auto era un desafío personal. Ese recuerdo lo llenó de fuerza, y sus manos se movieron más rápido, pero con la misma precisión. Cada cable conectado, cada tornillo ajustado, parecía devolverle vida al Mercedes G63 AMG. El humo comenzaba a disiparse lentamente, pero la tensión seguía aumentando. 7 minutos restantes, el tiempo, parecía pasar más rápido que nunca. Cada chispa del motor, cada sonido metálico, cada respiración profunda del mecánico estaba acompañada por la expectación de los expertos. Algunos comenzaron a murmurar, tal vez pueda lograrlo. Otros se mantenían escépticos, esperando el inevitable fracaso. De repente, el motor emitió un golpeteo seco y el auto pareció temblar bajo sus manos. El mecánico contuvo la respiración, ajustando rápidamente un pistón que estaba fuera de lugar. El humo se elevó nuevamente, más intenso que antes, y algunas chispas salieron de la conexión principal. El olor a aceite quemado y metal caliente llenó el garage. Algunos expertos retrocedieron, otros se cubrieron los ojos, mientras él seguía trabajando, completamente enfocado. Cada segundo era crucial. Cada decisión podía significar éxito o desastre. Ajustó el sistema de combustible con mangueras improvisadas, reconectó los terminales de la batería y estabilizó el sistema de encendido. La tensión era palpable. El auto respiraba apenas, pero no se apagaba. Parecía estar a un hilo de vida y el mecánico lo sabía. Finalmente, después de varios minutos de ajustes delicados, el motor emitió un leve clic prometedor, como si el Mercedes estuviera diciendo, «Todavía estoy aquí, gracias a ti». Los expertos se miraron entre ellos, sorprendidos, algunos sin poder creer lo que estaban viendo. El mecánico, sudoroso, respirando con fuerza, levantó la vista y murmuró para sí mismo, «Esto apenas comienza». El reloj avanzaba implacable, y ahora la verdadera prueba estaba por venir, hacer que el Mercedes G63 AMG arrancara completamente antes de que el tiempo se agotara. Cada chispa, cada humo, cada ajuste estaba llevando al límite la paciencia, la habilidad y la determinación del mecánico sin hogar. Mientras el humo del motor comenzaba a disiparse, el mecánico se tomó un momento para respirar, apoyando las manos sucias sobre la tapa del Mercedes G63 AMG. Su mirada se perdió en algún punto invisible del garage, y por un instante parecía estar en otro lugar, otro tiempo. Cerró los ojos y los recuerdos lo envolvieron como una corriente intensa. Recordó la primera vez que vio un auto de lujo, cuando era apenas un adolescente.
Un vecino rico dejó su coche en la calle por unas horas, y él, fascinado, se acercó, tocando con cuidado el metal frío, sintiendo una especie de conexión inmediata. Nadie en su barrio entendía su pasión. Para ellos, los autos eran solo lujo, no arte ni desafío. Luego vinieron las noches difíciles, dormir bajo puentes, encontrar refugio donde pudiera, pasar hambre mientras soñaba con motores y engranajes. Cada día era una batalla por sobrevivir, pero siempre encontraba un momento para desarmar una bicicleta, un motor viejo o una motocicleta rota, aprendiendo los secretos de cada pieza. Sus manos ásperas y llenas de callos eran testigos de años de esfuerzo, dolor y dedicación. Recordó también a su mentor, un viejo mecánico que lo tomó bajo su ala cuando tenía apenas 15 años. Nadie le dio una oportunidad, pero aquel hombre vio su talento y le enseñó lo que nadie más podía: paciencia, precisión y respeto por la máquina. Pasaron años trabajando juntos en un taller improvisado, con herramientas oxidadas y piezas donadas por vecinos. Cada error era una lección, cada acierto, un triunfo silencioso. Mientras estas imágenes llenaban su mente, el ruido del garage regresó a su conciencia. Los expertos lo observaban con ojos llenos de duda, algunos con burla, otros con un respeto tembloroso que no querían admitir. El Mercedes G63 AMG seguía frente a él, negro, imponente, y por primera vez parecía reflejar no solo lujo, sino también un desafío personal, un espejo de todas sus luchas. Se recordó a sí mismo diciendo en silencio: no es solo un auto, esto es mi vida, mi habilidad, todo lo que he aprendido, todo lo que he perdido, hoy lo demuestro. Inspirado por esos recuerdos, se inclinó nuevamente sobre el motor, sus manos moviéndose con una precisión que solo años de práctica podían lograr. Ajustó cables, inspeccionó conexiones y lubricó piezas con el cuidado de alguien que conoce cada pequeño secreto de un vehículo. Cada acción era más que técnica, era un acto de amor y supervivencia, un intento de demostrar que él, un hombre sin hogar, podía enfrentar lo que otros consideraban imposible. Uno de los expertos mayores se acercó, murmurando para sí mismo: debe ser un prodigio, nadie trabaja así. Pero el mecánico no escuchó. Estaba completamente sumergido en el momento. El olor a aceite, metal caliente y humo leve lo mantenía enfocado, y la presión del reloj no hacía más que aumentar su determinación. En un momento, sus ojos se humedecieron levemente al recordar a su madre, quien siempre lo apoyó cuando nadie más lo hizo, enseñándole que la habilidad y la pasión valen más que cualquier riqueza material. Esa emoción lo llenó de fuerza, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Solo él, el Mercedes, y la sensación de que estaba más cerca de lograr algo que cambiaría su vida. El reloj en la pared marcaba 5 minutos restantes para la primera prueba de arranque real. Su respiración se volvió más profunda, más controlada. Sabía que no podía permitirse errores, pero también sabía que cada pieza, cada chispa, cada pequeño ajuste lo acercaba a la meta. Sus manos, ásperas y sucias, eran ahora la extensión de su mente y su corazón. De repente, el Mercedes emitió un leve suspiro mecánico, un sonido casi humano que lo hizo sonreír ligeramente. Para cualquiera más, era solo un motor viejo intentando arrancar. Para él, era la confirmación de que todo su esfuerzo hasta ese momento estaba dando frutos. Los expertos, aunque no lo mostraban, comenzaron a mirar con otra perspectiva. Tal vez este hombre sin hogar, con sus herramientas improvisadas, tenía algo que ellos jamás podrían igualar. Se inclinó una vez más sobre el motor, decidido. La emoción estaba contenida, pero el corazón latía con fuerza. Cada chispa, cada pequeño sonido, cada olor del aceite y metal caliente lo recordaba. Esto no es solo un auto, es su vida, su oportunidad,
Su prueba definitiva. Con un último vistazo al reloj, respiró hondo y murmuró: «Es hora de intentarlo». El mecánico volvió al presente, con las manos aún temblando levemente por la emoción de su pasado, pero con la mirada fija en el motor del Mercedes G63 AMG. Sabía que el tiempo se agotaba. El reloj marcaba 4 minutos restantes, y cada segundo era un desafío que podía decidir su destino. Comenzó a reconectar el sistema de encendido principal, cada cable cuidadosamente colocado, cada tornillo ajustado con precisión. Los expertos lo rodeaban, algunos murmullando incredulidad, otros susurrando entre ellos: «No puede ser. ¿Cómo lo hace?». Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Uno de los expertos más arrogantes, un hombre de mediana edad con overol impecable y expresión despectiva, se inclinó discretamente hacia el motor. Mientras el mecánico ajustaba un terminal, este experto movió un pequeño cable que parecía insignificante, pero que en realidad estaba conectado a un componente crítico. La intención era clara: sabotear el progreso sin que nadie lo notara. El mecánico, sin levantar la vista, sintió la diferencia en la resistencia del cable. Sus manos se detuvieron por un instante, ajustando sutilmente el contacto y dejando todo en su lugar. El experto se quedó boquiabierto, incapaz de comprender cómo alguien podía percibir un sabotaje tan sutil. La tensión aumentó, y los murmullos de los otros expertos se volvieron más audibles. Algunos murmuraban sorprendidos, otros comenzaron a observar con miedo, como si se dieran cuenta de que estaban presenciando algo fuera de lo común. Mientras tanto, el motor del Mercedes emitía pequeños crujidos y gemidos metálicos, como si sintiera la presión y respondiera a la habilidad del mecánico. Cada chispa que saltaba de los cables y conectores iluminaba el garage, creando un espectáculo casi cinematográfico. Humo que se elevaba suavemente, reflejos en la pintura negra del auto y las luces de los chandeliers que añadían un brillo dramático a cada movimiento. El mecánico respiró hondo, controlando la tensión en su cuerpo. Sabía que ahora cada acción debía ser perfecta, sin margen de error. Ajustó la transmisión, alineó paneles y conectó mangueras de combustible con precisión quirúrgica. Cada pieza parecía vibrar bajo sus manos, como si respondiera a su toque con vida propia. Pero el desafío no había terminado. Al intentar girar la llave, el motor emitió un backfire violento, seguido de un humo denso que llenó el garage. Algunos expertos retrocedieron tosiendo, mientras otros se cubrían los ojos. El olor a aceite quemado y metal caliente era intenso, y por un momento parecía que todo se había perdido. El mecánico, sin embargo, no se dejó intimidar. Se inclinó, observando cuidadosamente el motor, detectando un cable suelto que había sido movido nuevamente. Con rapidez, lo ajustó y verificó cada conexión crítica, mientras los expertos lo observaban, ahora con una mezcla de respeto y miedo. La tensión era palpable. Cada chispa podía significar el fracaso o el éxito. Los segundos avanzaban implacables. 3 minutos restantes, y cada ajuste se volvía más peligroso. Las manos del mecánico estaban sucias, llenas de grasa y pequeñas quemaduras de chispas anteriores. Pero sus movimientos eran precisos, casi hipnóticos. Cada pieza que tocaba parecía cobrar vida. Cada sonido del motor era una respuesta a su habilidad y determinación. El Mercedes crujía, gemía y vibraba, mostrando signos de vida por primera vez. Chispas pequeñas saltaban de los terminales mientras él conectaba un cable crítico al sistema de ignición. Los expertos, por primera vez, dejaron de murmurar burlas y comenzaron a observar con atención, algunos en silencio absoluto, incapaces de creer lo que estaban presenciando. El mecánico respiró hondo, levantó la vista y por un instante todo el garage quedó en silencio. El humo se elevaba suavemente.
Las luces reflejaban en la carrocería negra del G-63, y él estaba listo para dar el paso final de esta fase crítica. Su corazón latía con fuerza, cada fibra de su cuerpo tensa pero controlada. Esto tiene que funcionar, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Ajustó un último tornillo, verificó el sistema de combustible y respiró profundo. Cada segundo parecía eterno, mientras el motor del Mercedes respondía con pequeños crujidos. Casi como si supiera que estaba a punto de despertar. Los expertos contenían la respiración, algunos con miedo de hablar, otros simplemente observando, sin atreverse a moverse. El mecánico, con sus manos ásperas y sucias, su mirada determinada y su cuerpo tensado por la presión, estaba a punto de enfrentar el momento que definiría su habilidad y su destino. El reloj marcaba 2 minutos restantes y el garage estaba cargado de un silencio casi irreal, roto solo por los leves crujidos del Mercedes G60 AMG. Cada chispa que saltaba del motor parecía retumbar en el pecho del mecánico. Sus manos estaban llenas de grasa, arañadas por el metal caliente, y cada movimiento requería concentración absoluta. Intentó girar la llave nuevamente. El motor respondió con un backfire violento, un golpe seco que hizo temblar el auto y llenó el garage de humo negro. El olor a aceite quemado era intenso, casi asfixiante. Los expertos retrocedieron varios pasos, algunos tosiendo, otros cubriéndose la cara con las manos. Algunos comenzaron a murmurar: «No lo logrará, es imposible». El mecánico sintió un momento de duda. Su respiración era pesada, su corazón latía acelerado. El humo le picaba los ojos y sus manos temblaban levemente. Por primera vez desde que comenzó, la posibilidad de fracaso real lo golpeó. Se inclinó sobre el capó, tocando cables, ajustando tornillos, cada movimiento medido pero con la urgencia del tiempo que se agotaba. «Respira, concéntrate», murmuró para sí mismo. Cerró los ojos un segundo, recordando todas las noches durmiendo bajo puentes, todas las horas robadas a la vida para aprender, todas las veces que nadie creyó en él. Ese recuerdo le dio fuerza. Sus manos volvieron a moverse con precisión, cada ajuste calculado, cada conexión revisada una y otra vez. El motor volvió a emitir un golpeteo metálico, más fuerte esta vez, y un humo aún más denso comenzó a llenar el garage. Los expertos empezaron a entrar en pánico. Algunos se movían hacia la salida, otros sostenían máscaras improvisadas sobre la boca, incapaces de respirar. Pero el mecánico permanecía, firme, observando, analizando, casi conversando con el auto mientras corregía una válvula, ajustaba un cable y presionaba un pistón rebelde. Cada segundo era una batalla entre la máquina y su habilidad. Un pequeño error podía destruir todo el progreso de los últimos minutos. Uno de los expertos arrogantes murmuró: «Se va a quemar, va a fracasar». Pero el mecánico lo ignoró, totalmente concentrado. Sus ojos recorrían cada parte del motor, buscando cualquier falla que pudiera estar causando el humo y los backfires. De repente, un nuevo problema apareció. Un panel del sistema eléctrico se soltó parcialmente, balanceándose peligrosamente sobre el motor. Una chispa cayó sobre aceite caliente, provocando un mini incendio más intenso. El calor era intenso, las llamas pequeñas pero peligrosas, y el humo ahora llenaba todo el espacio, dificultando la visión. El mecánico, sin dudar, agarró un trapo resistente al calor, sofocó las llamas y ajustó el panel de inmediato. Su respiración era profunda y controlada, aunque por dentro sentía la adrenalina a niveles extremos. Sabía que cada segundo contaba más que nunca. 1 minuto 30 segundos restantes. Se inclinó una vez más, ajustando el sistema de combustible y reconectando un cable crítico. Cada chispa que saltaba parecía un recordatorio de que el fracaso estaba al acecho. Sus manos se movían más rápido,
pero con precisión absoluta. Sus ojos, llenos de determinación, recorrían cada detalle del motor. El motor del G63 volvió a hacer un ruido extraño, como si se resistiera a despertar. El humo llenaba casi todo el garage, y la tensión entre los presentes alcanzaba su punto máximo. Los expertos se miraban entre sí, incapaces de reaccionar, algunos con incredulidad, otros con miedo de interrumpir el proceso. El mecánico respiró hondo, levantó la vista y murmuró: «No ahora, no después de todo lo que hemos pasado». Ajustó un último terminal, verificó el sistema de ignición y presionó el pistón principal con fuerza. Todo el garage parecía contener la respiración junto a él. Durante unos segundos que parecieron eternos, el Mercedes permaneció en silencio. Luego, un leve sonido metálico, un susurro del motor, hizo que sus ojos se iluminaran. No era el arranque completo, pero era la confirmación de que aún había vida en ese auto. Los expertos intercambiaron miradas, confundidos y sorprendidos. El mecánico, sudoroso, respirando con dificultad, sabía que había superado la fase más crítica, pero también que lo peor estaba por venir. Los últimos intentos de arrancar el motor por completo, bajo presión extrema y con menos de un minuto restante. Se inclinó una vez más sobre el auto, sus manos firmes, su mente concentrada. El tiempo avanzaba implacable. Un minuto restante. Cada chispa, cada crujido del motor, cada segundo de humo era un recordatorio de que el límite estaba cerca. Y él estaba listo para enfrentarlo, sin miedo, con todo lo que había aprendido, con todo lo que había sufrido, decidido a demostrar que lo imposible podía hacerse realidad. El reloj marcaba menos de 30 segundos, y el garage estaba envuelto en un silencio absoluto, roto solo por el leve crujido del motor del Mercedes G63 AMG. Cada chispa que saltaba de los cables iluminaba brevemente el rostro sudoroso del mecánico, mostrando sus manos ásperas, temblorosas por la adrenalina, pero precisas como nunca. Respiró hondo, ajustó por última vez el sistema de combustible, verificó cada cable y terminal. Cada pieza estaba en su lugar, cada conexión estabilizada. Por un momento, levantó la vista y vio a los expertos observando. Sus expresiones mezcladas entre incredulidad, tensión y miedo. Sabían que estaban a punto de presenciar algo que no entendían del todo. El mecánico tomó la llave del encendido, sus dedos firmes pero ligeramente temblorosos. Cerró los ojos por un segundo, recordando cada noche de hambre, cada golpe de la vida, cada mentor que creyó en él, y todo lo que había aprendido en las calles y talleres improvisados. Era más que un auto. Era su vida, su prueba definitiva. Giró la llave. Nada. El corazón del mecánico latió con fuerza, pero él no se movió. Ajustó un último cable, respiró profundo y volvió a girar la llave. Esta vez, un rugido profundo emergió del motor. Las luces del garage parpadearon con las vibraciones, chispas pequeñas saltaron de los conectores, y el humo comenzó a disiparse lentamente. El Mercedes G63 AMG vibraba, temblando, como si despertara de un sueño profundo. Su carrocería negra reflejaba las luces del lujo alrededor, las chispas y el brillo de los chandeliers. Slow motion, el motor rugiendo, el humo elevándose, el mecánico levantando la vista con una mezcla de alivio y triunfo. Los expertos quedaron boquiabiertos. Algunos retrocedieron, incapaces de creer lo que veían. Otros, simplemente, se quedaron inmóviles, sus ojos fijos en el Choice Sensitive auto, en el hombre, en el milagro que acababa de ocurrir. Susurraron entre ellos: «No, no puede ser. ¿Cómo lo hizo? Imposible». El mecánico se permitió una sonrisa leve, sudor resbalando por su frente, manos cubiertas de grasa. Sabía que no era solo el auto. Era la confirmación de años de sacrificio, de talento ignorado, de determinación frente a todos los que dudaron de él. El Mercedes comenzó a moverse lentamente,
rugiendo como un animal liberado. Sus ruedas giraban con precisión, el motor suave pero potente, respondiendo a cada comando. Los expertos comenzaron a aplaudir, algunos dudando de su propia incredulidad, otros tomando videos y fotos, mientras el auto parecía brillar bajo las luces del garage, como si estuviera celebrando su propia resurrección. El mecánico se inclinó sobre el capó, cerrando los ojos un instante, respirando profundo, dejando que la emoción lo inundara. No había gritos, no había celebración exagerada, solo el sonido del motor, el brillo del auto y la sensación de victoria absoluta. Slow motion. El Mercedes negro acelera suavemente dentro del garage, reflejando la luz dramática de los chandeliers. Chispas de metal aún brillando, humo disipándose, mientras los expertos miran, incapaces de apartar la vista. La cámara hace un paneo desde arriba, mostrando el auto completamente restaurado, el mecánico de pie, orgulloso pero humilde, y un garage lleno de lujo y tensión que finalmente se libera en aplausos y murmullos de admiración. El mecánico se limpia el sudor de la frente, mira alrededor y por primera vez se permite un instante de orgullo genuino. Los murmullos de los expertos cambian a susurros de respeto. Nunca había visto algo así. Un verdadero genio. Este hombre es increíble. El Mercedes G63 AMG, ahora completamente funcional, brilla bajo las luces como un símbolo de triunfo. El mecánico observa el auto, respira profundo y murmura para sí mismo: Esto es solo el comienzo. El garage estaba lleno de un silencio absoluto por un instante, roto solo por el rugido del motor del Mercedes G63 AMG. Luego, lentamente, los primeros aplausos comenzaron a escucharse, tímidos al principio, como si nadie quisiera interrumpir la grandeza del momento. Los expertos se miraban entre ellos, incrédulos. Algunos se acercaron al auto, inspeccionando cada pieza, girando la llave de nuevo, tocando con cautela los cables recién ajustados. Sus expresiones cambiaban de escepticismo a asombro absoluto. Uno murmuró: Nunca había visto algo así. Este hombre, él realmente lo logró. Otros comenzaron a grabar con sus teléfonos, tomando fotos y videos, incapaces de dejar de documentar el milagro que acababan de presenciar. Algunos expertos mayores, los más críticos desde el inicio, bajaron la mirada, resignados y en silencio, mientras finalmente asentían con respeto. El mecánico se limpió la frente con el dorso de la mano, dejando ver el sudor y la suciedad que cubrían sus rasgos, pero sus ojos brillaban de orgullo contenido. Caminó alrededor del auto, inspeccionando nuevamente, como asegurándose de que todo estaba perfecto. Cada paso suyo era tranquilo, seguro, con la humildad de alguien que sabe que no necesita demostrar su valor a gritos. El mundo ya lo había visto con hechos. El Mercedes, ahora brillante y rugiendo suavemente, parecía reflejar el triunfo del hombre que lo había revivido. Sus luces brillaban sobre el piso pulido del garage, las chispas anteriores aún reflejándose en la carrocería negra, y el humo se había disipado, dejando solo un ambiente cargado de emoción y respeto. Algunos de los expertos comenzaron a acercarse, esta vez sin burla, solo con una mezcla de curiosidad y admiración. Uno de ellos, con voz baja pero firme, dijo: «He visto autos rotos, imposibles, pero nadie trabaja como tú, nadie». Otros aplaudieron con más fuerza, algunos incluso se acercaron al mecánico y le dieron palmadas en el hombro, un gesto simple pero lleno de reconocimiento. Los murmullos se convirtieron en comentarios de asombro y admiración. Increíble, talento puro, un genio, un verdadero profesional. El mecánico respiró profundo, dejando que la sensación lo inundara. Sintió el peso de todos esos años de lucha, noches duras, días sin comida, todo el sacrificio convertido en este instante. Su mirada se dirigió a los expertos,
y por primera vez pudo ver el respeto genuino en sus ojos. No era dinero, no era fama, era algo más profundo. Reconocimiento real por su habilidad y determinación. Los asistentes del garage comenzaron a acercarse, algunos con cámaras, otros simplemente queriendo ver al hombre que había hecho lo imposible. Todos querían capturar el momento, registrar la victoria del mecánico, sin hogar que había desafiado las expectativas de más de 30 expertos. El Mercedes arrancó suavemente otra vez, rugiendo como un animal liberado, y el mecánico se permitió una sonrisa tranquila. Se apoyó levemente en el auto, dejando que la emoción lo atravesara, pero manteniendo la humildad que lo caracterizaba. Sabía que no había necesidad de exagerar, no había necesidad de palabras grandilocuentes. El hecho estaba hecho. Había triunfado donde todos los demás habían fracasado. Cámara lenta. El mecánico observando el Mercedes brillante bajo las luces del garage. Los expertos aplaudiendo o simplemente admirando en silencio. Las chispas de metal reflejadas en el piso pulido y el humo residual elevándose suavemente, creando un ambiente casi mágico. El sonido del motor se mezclaba con los aplausos y murmullos de admiración. Algunos expertos se acercaron, ofreciendo gestos de respeto, mientras otros simplemente asentían, reconociendo silenciosamente que este hombre había cambiado por completo la percepción de lo imposible. El mecánico respiró hondo, dejando que la tensión y la emoción se liberaran lentamente. Se sentía cansado, sudoroso, pero invencible. Sabía que este momento no solo era una victoria para él, sino un recordatorio de que el talento, la pasión y la determinación pueden superar cualquier obstáculo, sin importar las circunstancias. Mientras los expertos tomaban fotos y grababan videos, él dio un paso atrás y miró el Mercedes G63 AMG con respeto. Este auto, antes declarado imposible de reparar por todos, ahora estaba funcionando perfectamente. Un testimonio de su habilidad y perseverancia. Un asistente del garage se acercó y le dijo con admiración: «Nunca había visto algo así. Todo el mundo va a hablar de ti». Él sonrió levemente con esa mezcla de humildad y satisfacción que solo alguien que ha luchado toda su vida podría tener. Sus manos ásperas descansaron sobre el capó del Mercedes, y mientras el motor seguía rugiendo suavemente, supo que su victoria había sido completa, no solo ante los expertos, sino ante sí mismo. El mecánico respiró profundo, observando el Mercedes G63 AMG rugir suavemente frente a él, su carrocería negra brillando bajo las luces del garage. El sudor, la grasa y las pequeñas heridas en sus manos eran testigos de la batalla que acababa de librar. Había demostrado que lo imposible podía volverse realidad, y los expertos, que antes dudaban, ahora no podían más que mirar con respeto absoluto. Un asistente del garage se acercó, sosteniendo un sobre grande con el premio prometido, la recompensa que había motivado la prueba: 2 millones. El mecánico lo tomó con manos firmes pero humildes, apenas levantando la vista para agradecer. No era solo dinero, era reconocimiento, validación de años de sacrificio, de noches duras y de talento ignorado. Los expertos comenzaron a aplaudir. Algunos incluso se acercaron para ofrecer palabras de admiración. «Eres un genio. Nunca vi algo así en mi vida», dijo uno, con la voz cargada de sinceridad. Otro añadió: «Deberías abrir tu propio taller. El mundo necesita ver tu habilidad». El mecánico sonrió levemente, sin palabras grandilocuentes, dejando que sus acciones hablaran por él. Con cuidado, limpió sus manos en un trapo viejo, luego se acercó al Mercedes, acariciando suavemente la carrocería negra. Cada reflejo en el auto era un recordatorio de la victoria, de la lucha y de la perseverancia que lo habían llevado hasta ese momento. La cámara hizo un paneo lento. El garaje entero, lujoso y lleno de autos de alta gama,
las luces brillando sobre el Mercedes, chispas y humo residual flotando, y el mecánico de pie, firme, rodeado de expertos que ahora lo miraban con admiración y respeto. Todo parecía cinematográfico, casi surreal, como un cuadro vivo de triunfo y superación. El mecánico tomó aire y decidió que era momento de marcharse. Subió al Mercedes, ajustó el asiento y el volante y encendió el motor. El rugido del motor resonó en todo el garage, profundo y poderoso, reflejando no solo la fuerza del auto, sino la fuerza de alguien que nunca se rindió. Los expertos se apartaron, dejando que el héroe se marchara. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente observaban en silencio, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. El mecánico salió del garage, conduciendo lentamente, dejando que la luz del sol se reflejara sobre la pintura negra impecable del G63. Cada giro del volante era un recordatorio de su victoria, cada rugido del motor, una celebración silenciosa de su talento y determinación. Mientras conducía, el mecánico miró por el espejo retrovisor una última vez. El garage, los expertos, el auto que había revivido, todo formaba parte de un recuerdo que cambiaría su vida para siempre. Sus labios se curvaron en una sonrisa humilde pero plena. La cámara hizo un slow motion épico. El Mercedes acelerando hacia la luz del sol, el mecánico al volante, el viento moviendo su ropa sucia y sus manos manchadas de grasa, mientras el rugido del motor se mezclaba con una música emotiva y poderosa. El mundo frente a él parecía lleno de posibilidades infinitas. En su interior, sabía que esta victoria no era solo sobre un auto imposible de reparar. Era sobre él, sobre su vida, su pasión y su capacidad para superar cualquier obstáculo, sin importar lo que los demás dijeran. El mecánico levantó ligeramente la mano, un gesto simple, casi poético, como diciendo adiós a su prueba, al garage, a los expertos, y mientras el Mercedes G63 AMG desaparecía en la luz del horizonte, quedó claro que el hombre sin hogar que enfrentó lo imposible había ganado, no solo el premio, sino la dignidad, el respeto y la gloria de su propio triunfo. La pantalla lentamente se funde a negro, dejando solo el rugido distante del motor y un mensaje sutil que invita a la audiencia a imaginar la próxima aventura del mecánico y su increíble habilidad.